Muy buenas, mi nombre es William Tamba, soy alumno de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria. En este video voy a realizar un ejercicio del tema de combustión de la cátedra de balance de masa. Ya, el ejercicio dice así: para un proceso industrial se requiere realizar la combustión del propano, para el cual se realiza la mezcla del combustible con una cantidad de oxígeno y nitrógeno de un aire seco desconocido. Esta mezcla pasa hacia un reactor donde, al analizar los gases de salida, se obtiene que su composición es de 4% dióxido de carbono, 1% monóxido de carbono, 8.16% de oxígeno, 72% de nitrógeno y 14.84% de combustible que no reaccionó. Y también se conoce que se forma una cierta cantidad de agua. Determinar A. La cantidad en kilogramos de la corriente de entrada al reactor. B. La cantidad de agua formada en kilogramos. C. La fracción molar del aire seco utilizado y su cantidad en kilogramos. Como primer paso para realizar un balance, siempre tenemos que realizar el flujograma del proceso. Como dice que primero se realiza una mezcla, tenemos que una corriente A sería el combustible propano, la corriente B sería el aire seco desconocido que ingresa en un mezclador, que a su vez este mezclador tiene una corriente de salida, que sería la corriente C, que contiene a los componentes que entraron, que sería el propano, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Ya? A su vez, esta corriente C se dirige hacia el reactor, donde se produce la reacción de combustión, donde que dice que al analizar los gases de salida, tenemos la composición. Como podemos ver, 4% de dióxido de carbono, 1% de monóxido de carbono, 8.16% de oxígeno, 72% de nitrógeno, 14.84% de propano y, una cierta cantidad, como dice el ejercicio, una cierta cantidad de agua. ¿Ya? Como podemos ver que al producirse la combustión se necesita oxígeno. ¿Ya? Pero al mismo tiempo vemos que en la corriente de salida del reactor, en la corriente D, se produce dióxido de carbono y monóxido de carbono. Entonces nos está diciendo que está produciendo una reacción completa y a la misma vez una reacción incompleta. La reacción completa es cuando se produce dióxido de carbono más agua. La incompleta sería cuando se produce monóxido de carbono más agua. Una cosa que hay que recalcar siempre cuando realizamos una reacción de combustión, siempre hay que igualar estequiométricamente. ¿Ya? Entonces, como en la corriente D tiene la mayoría de datos, asumimos una base de cálculo de 100 moles para la corriente D. Entonces la corriente D tendría una composición de esta forma: 4 moles de dióxido de carbono, 1 mol de monóxido de carbono, 8.16 mol de oxígeno, 72 mol de nitrógeno y 14.84 mol del propano que nos reaccionó. Para ello, primero tenemos que calcular de cada compuesto. Utilizamos los 4 moles de CO2 para la reacción completa, para ver cuántas moles del combustible y cuántas moles de oxígeno y cuántas moles de agua se formaron o se necesitaron. Como podemos ver, si 4 moles de CO2 de dióxido de carbono, estequiométricamente vemos que son 3. Decimos que 3 moles, 3 moles de CO2 se producen a través de una mol del propano y obtenemos la siguiente condición. Y así mismo con los demás compuestos para la reacción completa. Ahora, para la reacción completa, de igual manera, tenemos que encontrar cuánto combustible reaccionó, cuánto oxígeno reaccionó y cuánta agua se formó, como podemos ver. Para eso es lo importante de la estequiometría, porque el anterior, como podemos ver, aquí el oxígeno estequiométricamente es 5, pero aquí el oxígeno en la reacción completa sería 7 medios. ¿Ya? Ahora, ya gracias a los valores que obtenimos antes,
podemos determinar la cantidad de oxígeno que entra. Entonces, el oxígeno que entra sería igual al oxígeno que reacciona más el oxígeno que no reacciona. Como ya encontramos la cantidad de oxígeno que reacciona, sumando el oxígeno de la reacción completa y de la reacción completa más el que no reaccionó, nos da 16 moles. Ya. Como la corriente C tiene una composición de propano, oxígeno y nitrógeno, podemos determinar también la cantidad de propano que reacciona. El propano total que entra a la corriente C es igual al propano que reaccionó más el propano que no reaccionó. Como ya hicimos los cálculos estequiométricamente, podemos ver que en la reacción completa se produce 1,33 moles más 0,33 moles y más los 8,14 que nos reaccionaron, que nos dan 9,8 moles. Como se conoce la cantidad de nitrógeno que se determina por la corriente C, ¿cómo sabemos la cantidad de nitrógeno? Como podemos ver en esta gráfica, en el flujo, podemos ver que el 72% es nitrógeno. Y como subimos la base de cálculo de 100, entonces 72 moles de nitrógeno están en la salida. Pero como vemos que en todas las corrientes diferentes, el nitrógeno no reacciona. Entonces el nitrógeno de entrada va a ser igual al nitrógeno de salida. Entonces ya sabemos cuánto de nitrógeno entró. Entonces, para calcular la cantidad de la corriente C, sabemos la cantidad de propano que entró, más la cantidad de nitrógeno que entró y más la cantidad de oxígeno, que nos da 97,8, 97,8 moles. Sí. Entonces, para la respuesta A nos pide determinar la cantidad en kilogramos de la corriente que entra al reactor, que sería la corriente C. Entonces, para ello usamos el peso molecular. Como tenemos la cantidad de todo, en moles de todos los compuestos, decimos que 72 moles de nitrógeno, entonces una mole de nitrógeno tiene 28 gramos y 1000 gramos es un kilogramo, entonces tenemos todos estos valores, así mismo para el oxígeno y así mismo para el propano. Ahora, la cantidad de corriente C es la suma de todos estos valores del peso. Entonces el peso de la corriente C nos daría 3,0492 kilogramos que entra al reactor. Ya. Entonces para la respuesta B nos pide determinar la cantidad de agua formada en kilogramos. Entonces, asimismo, como sabemos cuántos moles de CO2 se producieron y cuántos de CO2 se pusieron, utilizamos la estequiometría en la reacción completa e incompleta. Sacamos la cantidad de moles de agua que se formaron para la reacción completa y para la reacción incompleta. Sumamos todas las moles y nos da 6,66 moles. Asimismo, realizamos una tabla usamos la conversión para decir que 6,66 moles de agua, entonces decimos que una mol de agua tiene 18 gramos de oxígeno y 1000 gramos tiene 1 kilogramo. Entonces en total nos han producido 0,119998 kilogramos de agua. Y finalmente, para responder la pregunta C, usamos la fracción molar para determinar su peso molecular del aire seco desconocido. Como sabemos, si la fracción molar se puede determinar de diferentes formas. Una, usando las moles del compuesto sobre las moles totales. O también podemos hacer sobre las presiones parciales, pero en este caso no tenemos presiones parciales, pero sí tenemos la cantidad de moles. Entonces, la cantidad de moles totales en el aire, sumamos las moles que son de oxígeno. Como podemos ver aquí, en el flujograma, la misma cantidad de oxígeno y nitrógeno que entra en la corriente B, del aire seco desconocido, va a ser la misma cantidad de oxígeno y nitrógeno en la corriente C, ya que no se produce ninguna reacción. Entonces, como teníamos
16 moles y 16 moles de oxígeno y 72 moles de nitrógeno, sumamos y nos da 88 moles en total que deberían haber en ese aire seco desconocido. Calculamos su fracción. Esta es la fracción. Y para determinar el peso molecular de la mezcla gaseosa, que sería en este caso el aire seco, sería la fracción molar por el peso molecular del compuesto, que en este caso sería oxígeno, más la fracción del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno, que nos da 28,7244 gramos sobre mol. Y como en la mezcla sabíamos que teníamos 88 moles en total, entonces los 88 moles de la mezcla gaseosa sería 1 mol de la mezcla gaseosa, sería 28,74 gramos de la mezcla gaseosa, y 1000 gramos es 1 kilogramo. Entonces, al final tenemos como resultado que es 2.52.77 kilogramos de aire seco entran, con una fracción molar de 0.18 para el oxígeno y 0.8181 para el nitrógeno. Finalmente ahí termina el ejercicio. Muchas gracias por su atención.